Hola con todos, les saluda el médico residente de segundo año de la especialidad de cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación voy a realizar una exposición sobre la disfunción de la articulación temporomandibular, cuyo objetivo básicamente es brindarles una información adecuada de tal manera que permita realizar un diagnóstico, un seguimiento y un tratamiento adecuado sobre dicha patología. Entonces, para entender un poco más sobre la articulación temporomandibular, tenemos que entender lo que viene a ser la embriología y la importancia de esta. Hay que tener en cuenta que a partir de la semana 6 a la semana 20 se produce todo este complejo articular, pero a partir de la semana 7 a la semana 17 se forma el blastema temporocondilar, que va a generar un espesamiento mesenquimatoso y que a su vez va a formar lo que viene a ser la cápsula y el disco articular, teniendo el blastema temporal que se desarrolla de la cápsula óptica, dando origen básicamente al componente petroso del hueso temporal, y el blastema condilar desarrolla a partir de un conglomerado mesenquimal situado entre el cartílago de Meckel, y hay que tener en cuenta que entre la semana 12 a la semana 17 se realiza ya la maduración de lo que viene a ser el complejo articular. Entonces, como podemos observar, este viene a ser un tipo de articulación sinovial. Va a tener un componente intraarticular y un componente extraarticular. Dentro del componente intraarticular tenemos lo que viene a ser las superficies articulares, que viene a ser la cabeza mandibular, la fosa mandibular, la eminencia articular, el disco articular, que va a formar como una almohadilla, la membrana sinovial, que recubre básicamente las estructuras óseas, y parte de la membrana de la cápsula articular, y que a su vez va a estar en el interior por el líquido sinovial. Y los componentes extraarticulares, que se caracterizan por brindar básicamente estabilidad a la articulación temporomandibular, tenemos tres importantes: el ligamento temporomandibular, que se encarga incluso de la lateralidad, el ligamento esfenomandibular y el ligamento estilomandibular. Entonces, ya para hablar básicamente de la disfunción de la articulación temporomandibular, vamos a definir que es un conjunto de signos y síntomas clínicos que se caracteriza principalmente por la presencia de dolor. Es un dolor tipo craneofacial y se produce una disfunción en la dinámica mandibular. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una limitación para la apertura oral, y si existe una ligera apertura oral va a ir acompañado de dolor a nivel de la articulación temporomandibular. Se caracteriza generalmente por dolor en el área preauricular y en los músculos de la masticación, limitando la función de la articulación temporomandibular. Dentro de la epidemiología, el 75% de la población ha tenido algún signo a lo largo de su vida y el 33% algún síntoma. Cabe recalcar que la epidemiología que estoy mostrando en la lámina concuerda básicamente con la población que nosotros solemos ver en el consultorio diario. Entonces, el grupo Diana que solicita tratamiento generalmente está compuesto por mujeres, y en los grupos etarios entre los 15 y los 40 años. Generalmente las mujeres tienen síntomas con una frecuencia de 3 veces mayor, y la demanda de tratamiento es 9 veces mayor para ellas, ¿no? Dentro de la etiología, cabe recalcar que dentro de la etiología más frecuente y que está relacionado a esto es el estrés, la ansiedad, las hormonas, artritis degenerativa y hábitos parafuncionales. Generalmente el estrés es una de las causas desencadenantes de muchas personas que realizan bruxismo, y el bruxismo es el movimiento involuntario de la mandíbula generando un desgaste a nivel de las piezas dentarias, y a su vez produciendo una disfunción en la articulación temporomandibular y dolor. Entonces, dentro de las lesiones articulares de la articulación temporomandibular tenemos lesiones del disco, luxación de la articulación temporomandibular, y a su vez estos dividiéndose en subluxación básicamente por una hipermovilidad, una luxación condilar espontánea, una luxación posterior del disco, desórdenes inflamatorios como sinovitis, osteoartritis, lesiones congénitas del desarrollo y osteoartritis y anquilosis. Entonces, dentro de los desórdenes inflamatorios de la articulación temporomandibular tenemos lo que viene a ser la sinovitis, la capsulitis, la retrodisquitis, la artritis, osteoartritis, osteoartrosis, desórdenes inflamatorios de estructuras asociadas, tendinitis temporalis e inflamación del ligamento estilomandibular. Dentro de la disfunción de la articulación
temporomandibular es muy importante que puedan entenderme el dolor miofacial, que generalmente es el dolor por el cual el paciente viene y refiere esta sintomatología, ¿no? Entonces, el dolor miofacial, la definición, es una condición muscular localizada y caracterizada por zonas hipersensibles, puntos gatillo, ¿no? Que se desarrolla más o menos entre los 3 y 4 meses o más con una progresión lenta. El paciente viene indicando que presenta un dolor. Generalmente es una cefalea, puede venir con dolor cervical y puede venir básicamente con un dolor a nivel del oído. Entonces, el paciente es por eso que muchas veces no llega de frente al consultorio de cirugía de cabeza y cuello, llegando a otros consultorios, y de estos muchas veces se intenta realizar diferentes pruebas de descarte para encontrar el origen, pero básicamente es un dolor miofacial. Y esta relación se debe a la relación de la articulación temporomandibular con los nervios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paciente tiene un dolor en el oído, un dolor a nivel preauricular y cervical por una relación con el nervio auricular mayor, y un dolor a nivel de la parte occipital y cervical posterior por una relación con el nervio occipital menor. Entonces, es importante tener en cuenta que la disfunción de la articulación temporomandibular se presenta de esta manera, ¿no? Con un dolor miofacial muchas veces que puede ir acompañado con limitación para la apertura oral, un dolor en la articulación temporomandibular al examen vestibular, ya te puede dar un diagnóstico de esta patología. Entonces, básicamente, la etiología para el dolor miofacial es el estrés emocional, hábitos como el bruxismo, dentición o ausencia de piezas dentarias, disturbios en el sueño, factores locales, ¿no? Como hablar por el teléfono sostenido, la postura, tensión, y factores sistémicos como hipovitaminosis, condición física pobre, fatiga, infecciones virales. Generalmente hay que tener en cuenta que muchos adultos mayores que vienen por esta patología, por disfunción de la articulación temporomandibular, generalmente la etiología es una prótesis mal implantada que no está generando puntos de contacto y que genera dolor, y esto se va volviéndose crónico de tal manera que produce este tipo de dolor miofacial y lleva a una disfunción de la articulación temporomandibular. Entonces es importante ver el grupo etario de la población. Generalmente si es un paciente joven, puede ir acompañado de estrés, que va a ir acompañado de bruxismo. Vemos si el paciente es sedéntulo, puede también conllevar esta patología. Vemos si el paciente tiene una prótesis recién implantada o curaciones previas o algún implante que le hayan realizado, verificar si está de manera adecuada, no está haciendo puntos de contacto, porque todo esto puede llevar a lo que viene a ser una disfunción de la articulación temporomandibular y a su vez un dolor miofacial. El diagnóstico de la articulación temporomandibular tiene su parte clínica y su parte radiológica. Dentro de la parte clínica, el paciente viene refiriendo un dolor intenso a nivel cervical, puede tener un dolor preauricular y generalmente hay dolor a la apertura oral, un chasquido o ruido articular al momento de la apertura oral o un crujido y limitación para la apertura oral. Entonces, dentro de la exploración funcional durante la apertura máxima debemos realizar 3 mediciones: la apertura sin dolor, la máxima apertura libre con dolor y la máxima apertura forzada, teniendo los límites normales entre 35 y 45 milímetros. Dentro del estudio de la disfunción de la articulación temporomandibular también tenemos el estudio radiológico, que básicamente una radiografía panorámica que nos permite no solo observar lo que viene a ser la articulación, el cóndilo y la cavidad, sino también nos da una visión mayor sobre todas las piezas dentarias, y de esta manera poder objetivar si es que la patología se encuentra en un implante o una pieza dentaria que esté produciendo un punto de contacto y generando esa disfunción, ese dolor. Dentro de los estudios también tenemos la tomografía computarizada, que básicamente es útil en el diagnóstico y tratamiento de las fracturas condilares, anquilosis y tumores, y la resonancia magnética, que básicamente es la técnica de elección para la visualización de tejidos blandos intraarticulares, incluyendo el disco. En el tratamiento es importante recalcar que existe dos, ¿no? El tratamiento clínico o tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento clínico, básicamente nosotros damos medicación al paciente de tal manera que buscamos enfriar la enfermedad.
hay que tener en cuenta que como esta es una patología crónica, el paciente viene con dolor marcado, puede tener tendinitis y contractura a nivel muscular. Entonces nosotros brindamos analgesia, antiinflamatorios y relajantes musculares. Podemos darle al paciente paracetamol horario, ketoprofeno, naproxeno. Podemos darle orfenadrina, generalmente un tratamiento que dure aproximadamente 10 días, de tal manera que el paciente va a ir sintiendo una mejoría importante y a su vez acompañamos de estilos de vida como un reposo o reeducación de la actividad mandibular, que el paciente tenga una dieta atraumática, que no exija la apertura oral, por ejemplo, al momento de comer frutas, que evite comer alimentos que sean duros y evite la apertura oral exagerada. Es por eso que recomendamos, por ejemplo, si desea comer una manzana, que lo parte en cuadrados y coma en pequeñas porciones, ¿no? Y fisioterapia. El tratamiento médico va de la mano con fisioterapia y la fisioterapia básicamente son las férulas miorrelajantes con las cuales el paciente va a tener una mejoría a largo plazo. Entonces, las férulas miorrelajantes lo que busca es hacer una oclusión adecuada y relajar la articulación temporomandibular. Evite el bruxismo durante la noche debido a que nosotros lo realizamos de manera inconsciente. Entonces, un tratamiento médico con una fisioterapia adecuada trae muy buenos resultados en el paciente. Entonces, si nosotros diagnosticamos un paciente con disfunción de articulación temporomandibular, damos un tratamiento médico, es importante hacer una interconsulta o dar una transferencia a odontología, al área de fisioterapia, y que lo evalúen de tal manera que puedan elaborar sus férulas miorrelajantes y el paciente pueda seguir unos controles y vamos a ver una mejoría franca en el transcurso del tiempo. Entonces es importante que se lleven esta información, que el tratamiento médico va acompañado de la fisioterapia con férulas miorrelajantes. Si vemos que el tratamiento médico y las férulas no mejoran al paciente, podemos hacer lo que viene a ser la artrocentesis, que es un tratamiento invasivo. Ingresamos con una aguja número 18 previa anestesia a la cápsula articular y con una aguja 21 con una jeringa de 20 con cloruro de sodio procedemos a hacer un lavado de dicha articulación. No podemos lavar hasta con 20, hasta con 40 cc, de tal manera que vamos a ver que sale un líquido de una coloración amarillenta, puede salir muchas veces con detritos y posterior a eso, algunos prefieren dejarlo así, otros infiltran triamcinolona periarticular y en el caso del hospital en el que yo me encuentro, solemos infiltrar ácido hialurónico en la articulación posterior. Realizamos infiltración de triamcinolona periarticular y observamos que hay una mejoría franca del paciente. Es importante que posterior al procedimiento nosotros indiquemos que no estamos curando la enfermedad, lo que estamos haciendo es básicamente controlar y aliviar el dolor, pero que muchas veces va a necesitar una o dos terapias más adelante. Igual manera, al momento de realizar nosotros la artrocentesis, el paciente va a tener que ir acompañado de fisioterapia. Sus férulas miorrelajantes, puede irse con pastillas normal y el paciente muestra una mejoría franca, ¿no? Si es que no funciona ya lo que viene a ser la artrocentesis, vamos con la artroscopía, que básicamente el 90% disminuyen los síntomas en la degeneración articular. Y este es un flujograma, ¿no? Como les estuve mencionando anteriormente, primero empezamos con el tratamiento sintomático, que va acompañado de fisioterapia, y si estos dos no ayudan, podemos ir ya a lo que viene a ser la artrocentesis. Si la artrocentesis no muestra mejoría en el paciente a corto plazo, utilizamos la artroscopía y si en este caso no funcionara, podemos ir a lo que viene a ser cirugía abierta. La cirugía abierta ya es una cirugía un poco más compleja en el que se realiza, como podemos observar, un abordaje preauricular. Entramos a la misma articulación temporomandibular y podemos liberar estructuras fibrosas que se encuentren. Podemos poner topes con tornillos a nivel de lo que viene a ser el cóndilo temporal, evitando muchas veces la subluxación de la mandíbula que genera la disfunción de la articulación, ¿no? Entonces, como podemos observar, básicamente es un flujograma en el que se va a dar un tratamiento, desde el tratamiento médico, que debería ser primordial, y el que nos debería acompañar a una fisioterapia adecuada, hasta un tratamiento máximamente invasivo, teniendo de punto intermedio la artrocentesis, ¿no? Que es lo que más frecuente se realiza,
pero sin descuidar la fisioterapia. Entonces, básicamente quisiera que se lleven el concepto de que la disfunción de la articulación temporomandibular, si nosotros lo diagnosticamos de manera oportuna, evitamos muchas veces que el paciente no tenga dolor a largo plazo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico oportuno, damos un tratamiento y tenemos idea de qué es lo que debe seguir a continuación de un tratamiento médico, que es la fisioterapia, ayudamos al paciente a que tenga una mejoría a largo plazo y no simplemente aliviamos el dolor de ese momento. Evitamos que la articulación se siga maltratando y genere una mayor disfunción a largo plazo. Si nosotros tenemos en cuenta que pese a que el tratamiento no ha mejorado, saber qué es lo que continúa, cuáles son los pasos siguientes que debe realizar y qué especialista debe ver este tipo de patologías. Espero que haya servido mi exposición y haya sido lo más claro posible para que ustedes puedan entender la importancia de esta patología. Muchas gracias.